Bien, buenos días. A continuación, mi grupo y yo abordaremos un poco sobre el tema de la farmacocinética, tocando temas específicos e importantes. Para iniciar, haré una pequeña introducción sobre el tema, indicando que la farmacocinética es una rama de la farmacología que se enfoca o que se encarga de estudiar en cómo el cuerpo procesa los medicamentos, incluyendo su absorción, su distribución, el metabolismo y eliminación. En el ámbito de la psicofarmacología, esta disciplina se concentra en el estudio de cómo estos procesos influyen en la eficacia y seguridad de los medicamentos utilizados para los tratamientos de trastornos mentales. Este video informativo que mi grupo y yo está realizando nos ayudará a tener una visión con mayor profundidad sobre la farmacocinética en la farmacología, desde conceptos básicos hasta conceptos un tanto más complejos. Pues bien, la farmacocinética, como su propio nombre lo indica, cinética, movimiento, estudia el movimiento del fármaco en el interior de nuestro organismo, ¿no? Y cómo va cambiando por efecto de Dicho de otra forma, usando como un ejemplo claro, imaginemos que yo me tomo un medicamento, una pastilla X, y pues bien, esa pastilla se absorberá dentro de mí, pasará a mi torrente sanguíneo y desde ahí se distribuirá por todo mi organismo. Luego se metabolizará y terminará eliminándose, ¿no? Es a raíz de esto que podemos decir que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Pues bien, para profundizar o entrar más a profundidad al tema de la farmacocinética, hablaré sobre los modelos farmacocinéticos, que en esta oportunidad son dos: el modelo monocompartimental y el modelo bicompartimental. Pues bien, el primer modelo monocompartimental consiste en el cual el fármaco se distribuye de forma rápida y uniforme por todo el organismo, como si estuviera formado por un único compartimento. Y el bicompartimental pues consiste en que los fármacos que se administran por vía intravenosa se difunden con rapidez al compartimento central y con más lentitud al compartimento periférico. Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, buenas noches. Continuando, vamos a hablar de lo que son las fases de la farmacocinética. Como la primera fase tenemos lo que es la liberación. Aquí el fármaco es liberado desde su forma farmacéutica a través de los métodos de disolución, fusión, difusión y erosión. Como el segundo paso tenemos la absorción. Este es el proceso donde el fármaco va a sufrir una serie de transformaciones, es decir, va a ser separado del resto de sus componentes después de ser administrado. Esto va a depender siempre de la biodisponibilidad, forma farmacéutica y vías de administración de los medicamentos. Entre las principales vías de administración tenemos lo que son las vías enterales, donde están pues la vía oral, sublingual y rectal, entre otros. También tenemos las vías parenterales, donde están las intramusculares, subcutáneas, intradérmicas y vía endovenoso. Tenemos lo que son las vías inhalatorias, en donde está pues la vía respiratoria en el caso de los aerosoles, por ejemplo. Tenemos la vía tópica, en donde están las vías oculares, nasales y vaginales en el caso de los óvulos. Los principales formas farmacéuticas que vamos a mencionar tenemos las píldoras, tenemos las tabletas, los óvulos, supositorios, inyectables, jarabes, soluciones, suspensiones, también tenemos lo que son los gránulos y cremas, ¿no? Continuando, tenemos lo que es el tercer paso de la farmacocinética, que sería la distribución. Este es el proceso donde el fármaco pasa de la sangre y se une con las proteínas y se va a distribuir
a los diferentes tejidos del organismo. Esto también va a llegar a lo que es el sistema nervioso central, donde va a atravesar la barrera hematocefálica y llegando al cerebro y se va a acumular en el depósito de graso, donde van a ser liberados de manera lento, ¿no? Esto va a depender siempre de las propiedades físicas y químicas del fármaco, el factor pH, el flujo sanguíneo de los tejidos, buena producción de proteínas y lo que son la carga eléctrica y la solubilidad del fármaco. Algunos factores que influyen, por ejemplo, en lo que es la unión de proteínas plasmáticas son la edad, el embarazo y algunas otras patologías también. Por ejemplo, en el caso del recién nacido va a haber menor unión de proteínas y mayor fracción libre. En el caso del adulto mayor va a haber menos concentración o liberación de albúmina y glicoproteínas. En el caso de lo que son las patologías que podrían afectar la unión son, por ejemplo, la insuficiencia renal y hepática. También tenemos lo que son el hipotiroidismo. Tenemos una mala nutrición. En el paciente que también ha sufrido quemaduras también va a haber menos unión, y asimismo en pacientes que tienen déficit o mucha producción de albúmina. Eso sería todo. Voy a pasar a mi compañero. La transformación del medicamento, donde también se pierde en su estructura. Asimismo, las enzimas metabolizadoras pueden activar o inactivar el fármaco para luego ser eliminados fácilmente. Ocurren dos fases, una que es activa e inactiva. En la fase 1, que es la activa, ocurre la alteración de la estructura química, que pues básicamente ocurre en la oxidación, la reducción, la hidrólisis y la descarboxilación. En los inactivos ocurren reacciones que favorecen la eliminación, que también están la acetilación, la etilación, la metilación y la conjugación. Asimismo, hay órganos que intervienen en el metabolismo, que pueden ser el hígado, los riñones, los pulmones, la circulación general y el aparato digestivo. Acá hay una imagen donde pues, se pueden observar básicamente los órganos que están interviniendo. Continuando con la excreción. Básicamente la excreción es el proceso por el que se eliminan los medicamentos y el fármaco y sus metabolitos del organismo. Existen 6 tipos de eliminación, que están la eliminación por vía pulmonar, la eliminación en el tubo digestivo, la eliminación salival, la eliminación hepática o biliar, la eliminación del colon y la eliminación de otros líquidos. Asimismo, en este proceso existen tres fases, que es la filtración glomerular, la resorción tubular y la secreción tubular. Básicamente la filtración es un proceso pasivo por donde pasan todas las sustancias de peso molecular, es decir, toda la porción de drogas que no están unidas a las proteínas. Esto básicamente explica que también está libre de los fármacos. También ocurre a nivel túbulo proximal, que básicamente las sustancias que son liposolubles pasan fácilmente a partir de una difusión pasiva, pero por lo contrario, las sustancias que son ionizadas pasan por un transporte activo. Y por último, la secreción tubular, que pues aquí no ocurre solamente el transporte pasivo, sino que también el activo, lo cual requiere de energía y depende de que pase el túbulo distal y pueda ser eliminado. Esto también va a depender de que haya un aumento de drogas a nivel del plasma y de que de esa manera sea más rápido la eliminación del fármaco. Por último, vamos a explicar dos conceptos que básicamente son la vida media o semivida de un fármaco y la concentración plasmática. La vida o semivida de un fármaco básicamente se define como el tiempo que tarda la concentración de un fármaco en disminuir la mitad de su valor inicial. Y por último, la concentración plasmática es mayor en cuanto a la absorción. Asimismo, la concentración plasmática se alcanza cuando se igualan la velocidad de la eliminación. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la farmacocinética, la importancia que está dividido en 4 puntos. Como primer punto tenemos el estudio de los efectos de los medicamentos. Nosotros, al estudiar el recorrido a lo largo de todo el cuerpo de un determinado fármaco, eso se nos va a hacer posible saber qué efectos beneficiosos o nocivos puede llegar a presentar en el cuerpo de una persona, ¿no? De un ser humano. Como segundo punto tenemos capacidad de crear pronósticos más ajustados.
Esto es, nosotros al conocer los efectos exactos de un medicamento, se nos va a hacer fácil o posible alterar sus componentes hasta hacerlo más efectivo, ¿no?, en la persona que se va a aplicar. Como tercer punto tenemos ajustes de dosis. Esto es preciso conocer, ya que afecta la dosis a cada individuo de diferente manera, ya que la cantidad que se le puede distribuir, no es igual la reacción de una persona con las demás personas. Las reacciones son muy diferentes. Y como cuarto punto tenemos estimación de las posibles acumulaciones de fármacos. Esto, al estudiar la posible concentración en el cuerpo de un fármaco, es esencial, ya que se puede evitar problemas toxicológicos, ¿verdad? Y ya eso. Luego vamos a hablar de las conclusiones. En conclusión, cuando un fármaco penetra al organismo, como bien sabemos, ocurren secuencialmente las etapas de absorción, las que hemos mencionado anteriormente, que sería distribución, metabolismo, biotransformación y excreción, ¿verdad? Que esto sería el proceso ADME. Este proceso va a depender de una serie de variables, que es las fisioquímicas y fisiobiológicas. También esto va a depender, todo este proceso, cómo se desenvuelva y todo, cómo se vea. Eso depende desde el nacimiento hasta la edad adulta, hasta donde ahora está formado, ya que en esa etapa se producen diferentes cambios y modificaciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas, ¿no? Sería a continuación las referencias y gracias.